Ahora sí, comenzamos la sesión número 14, que corresponde en este caso a Historia Universal. ¿Sí? Ya habíamos visto en este caso que Europa en el siglo, en el siglo XIX, siglo XX, ya iba encaminándose en este caso, a cambios sociales que serían de una manera transversal, o sea, afectaría en este caso a todo el espacio, a todo el continente europeo. ¿Ok? Hemos visto ya que pasó por un proceso de primera revolución industrial y luego un proceso de una segunda revolución industrial, ¿no? Para la segunda mitad, en este caso del siglo XX, ¿no? Ya había un paso decisivo hacia lo que en ese momento se podría cristalizar como la modernidad. La industrialización pobló prácticamente el continente de chimeneas, ¿no? Ser autor y avances científicos, aplicados en este caso a la producción. Se convirtieron en grandes innovaciones técnicas que impulsaron el comercio y las comunicaciones, ¿no? Había una necesidad de ampliar el mercado, ¿no? Es decir, que en este caso que la producción, ¿no? de las empresas no solamente abarcara el país de donde era esa empresa, sino que hubiera en este caso otras áreas que pudieran en este caso gozar de estos productos. Por eso es que en este caso se desarrolla grandes inventos que la idea era que acelerar, que acortar las distancias, ¿no? Para que en este caso hubiera una mayor masa de consumidores. ¿Ok? Y en este caso, este proceso se llegó a alcanzar hasta niveles prácticamente nunca vistos hasta ese momento. La fe en el progreso prometía un bienestar sin límites. O sea, en ese caso, imagínense, imagínense volver en ese caso a esa etapa, ¿no? Y a la segunda mitad del siglo XIX, y en este caso asombrarse tal vez con estos inventos, ¿no? Entonces, claro, es como de repente ahora ustedes, ¿no? Que son prácticamente hijos de la etapa contemporánea, ¿no? Donde, si yo les cuento que hasta antes del año 2000, apenas sabíamos lo que era Internet, salía, ¿no? Antes las máquinas eran más bien usadas como instrumentos de oficina, ¿no? Pero no que podías a través de, en este caso, tuviera un sistema con el cual pudieras tal vez bajar información o de repente compartir un área virtual, ¿no? En común, como ahora, por ejemplo. Esto de este sistema de Zoom, por ejemplo, ¿no? Donde, o sea, yo te hablo del año 2000, era imposible, inimaginable que pudieras estar, por ejemplo, desarrollando una clase con alumnos que no están en tu misma área geográfica. ¿Ya? Entonces, ese encandilamiento que hemos venido experimentando los que somos de alguna manera de los últimos años del siglo XX, ¿ya? Y era muy similar, en este caso, a ese encandilamiento que podían sentir las personas que eran testigos de este desarrollo de la segunda revolución industrial. Sin embargo, en este caso, el desarrollo industrial significó un crecimiento de la clase obrera, o sea, más trabajadores eran empleados, cuyas demandas y reivindicaciones inquietaron a la burguesía de ese momento. Recordemos que la burguesía eran los que tenían, en este caso, manejaban las distintas empresas y, en este caso, obtenían, ¿qué cosa? Obtenían los mayores ingresos, ¿ok? Como signo de los tiempos, surgieron corrientes ideológicas que rechazaban el capitalismo y trazaron un horizonte de utopías, ¿no? Utopía, en este caso, son pensamientos que son de difícil realización en el futuro. ¿Ok? Entonces, ahora, el autor lo habla de un horizonte de utopías, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien la corriente que vamos a estudiar hoy, que sería el socialismo, ya
ha tenido un sinnúmero de aplicaciones en la realidad, ¿no? Hablamos pues de los que son más emblemáticos como la Unión Soviética en su momento, Cuba en su momento, países de Europa del Este, ¿no? Rumania, Lituania, Letonia, etc., 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 Checoslovaquia en su momento, ¿no? No termina de... Fueron más que todo procesos cortados, ¿no? ¿no? Cortados quiere decir que no fueron procesos que llegaron a concretizarse, ¿ok? Entonces, por eso que, o sea, lo que pasa es que cuando ahora vamos a estudiar la teoría del socialismo, ya, son planteamientos que de alguna manera son, o sea, en cuanto a su aplicación, resultan difíciles de concretar, ¿ok? La represión de la Comuna de París en 1871 marcó el momento en que las nuevas ideas se hicieran realidad y toparon con una sangrienta respuesta. La aparición de la corriente ideológica conocida como el socialismo representó una alternativa a la explotación del sistema capitalista e inspiró muchas luchas políticas en la segunda mitad del siglo XIX y en prácticamente todo el transcurso del siglo XX y también en estos años del siglo XXI. No es que el socialismo haya muerto como proponía en ese caso como, como proponían los Estados Unidos a fines del siglo XX, sino que en este caso aún todavía se mantiene vigente porque hay ideas que aún todavía permanecen, justamente por las contradicciones que se han venido presentando en la aplicación del régimen capitalista. O sea, en sí, cuando terminemos de ver esta sesión, vamos a ver de que si el socialismo vive es por las contradicciones del capitalismo. ¿Cuáles son las bases ideológicas del socialismo? Primero, la transformación de la propiedad privada capitalista, es decir, los medios de producción. Cuando hablamos de los medios de producción, ¿qué hablamos? Del capital, o sea, del dinero, fábricas, tierras, maquinaria, materias primas, en propiedad colectiva. Es decir, que los obreros tengan acceso, ¿no? En este caso, al uso, ¿no? Y al beneficio de estos medios de producción, que no es una idea marcada en este periodo. O sea, las ideas del socialismo en sí han sido tomadas en este caso, pensadores de tiempos anteriores. ¿Ok? Incluso cuando veamos, si repasamos y revisamos el régimen medieval, ya, el sistema feudal, de alguna manera, el vasallo en sí no dependía mucho del rey, o sea, el rey no le daba para comer. El vasallo lo producía, pero ¿qué hacía el señor feudal? Obtenía, en este caso, su porcentaje de lo que el vasallo producía. Aparte que también lo usaba para las guerras, ¿no? Pero en sí, en ese caso, en sí, esa persona del común, de alguna manera, no dependía de otro para poder obtener los elementos necesarios para subsistir, ¿no? Más bien eran los otros los que dependían de él. Otra base del socialismo es el reparto equitativo tanto del trabajo como de sus frutos entre los obreros, es decir, entre la clase trabajadora. Tenía que haber un reparto igual. ¿Por qué? Porque una de las prédicas, como vamos a ver, es que en ese caso la fuente de riqueza no está en otro lado que no sea de producto del trabajo. La planificación del trabajo con un criterio eminentemente científico y tecnológico, y a la vez humano. Establecimiento de un gobierno dirigido por la clase obrera. ¿Cuáles eran las causas del surgimiento del socialismo? ¿Por qué surgió el socialismo en la segunda mitad del siglo XIX? Primero por la explotación de la clase obrera en las más variadas formas. Bajos salarios, excesivas horas de trabajo, condiciones de trabajo deplorables. Recuerden nomás cuando hemos visto
la etapa de la República Aristocrática. Podían trabajar, o sea, se tenía que reglamentar el trabajo, que en el trabajo no podían estar los niños, por ejemplo. O sea, había trabajo infantil. O sea, si ustedes hubieran nacido en los primeros años del siglo XX, ustedes iban a trabajar. Se tenía que luchar por las 8 horas de trabajo. Se tenía que reglamentar de que el empleador tenía que indemnizar al empleado por accidentes de trabajo. Entonces, todos estos derechos que no eran reconocidos de manera primaria por los empleadores fue lo que de alguna manera movió a los obreros y sobre todo a los pensadores de esa corriente, en este caso, a concretar este movimiento, ¿no? Que era una alternativa al capitalismo. El completo estado de abandono en que se llaman los trabajadores, sin ley que los favorezca. La extrema sed de lucro y el enriquecimiento de los patronos capitalistas. ¿Por qué? Porque ya como hemos visto, cuando hemos hablado del capitalismo, hemos hablado de que su máxima que es, ¿no? En ese caso, sacar el provecho máximo de las riquezas, producir riqueza. Y si para eso tenía que valerse de disminuir los gastos, pues tenía que hacerlo. Entonces, al no regular el procedimiento de los señores empleadores, es que en ese caso los trabajadores de alguna manera se unen y engloban todas estas condiciones adversas en una corriente. Como dato podemos tomar en cuenta de que el primer gobierno revolucionario socialista en sí del mundo duró unos meses, que es la Comuna de París en 1871. Decretó en este caso la socialización de las empresas, estableció el carácter electivo de los cargos públicos, abolió la leva militar obligatoria, o sea que te lleven, el ejército te puede llegar en cualquier momento, sin dar explicaciones ni justificaciones. Suprimió la contribución pública al culto religioso, decretó la igualdad de todos los salarios. Claro, eso, como fue un procedimiento contracorriente que no beneficiaba a los burgueses, no duró mucho tiempo. Ahora, en sí, el socialismo no solamente no lleva el carácter de Marx. Karl Marx fue uno de los que propuso una de las corrientes del socialismo. Habían otros pensadores que también compartían estas ideas, pero tenían una forma distinta de ver. Acá tenemos dos corrientes, dos etapas y dos corrientes del socialismo. ¿Ok? El primero es el llamado socialismo utópico. Las raíces de estas ideas se remontan al pensamiento utópico que se gestó a partir del Renacimiento, a través de obras como Utopía, de 1516, de Tomás Moro, La ciudad del sol, de 1623, de Tommaso Campanella, Testamento, de Jean Meslier, o El manifiesto de los iguales, de 1797, de François-Émile Babeuf. Con la consolidación del sistema capitalista industrial, aparecieron los pensadores del llamado socialismo utópico, quienes precisaron más sus críticas sociales y proyectaron propuestas superadoras cada vez más concretas. Entre sus máximos representantes está Robert Owen, fue un idealista inglés, ¿no? Para él, en este caso, había que resolver el problema del obrero mediante el establecimiento de las cooperativas, cuyas ganancias beneficiarían a todos sus socios. Owen fue un rico industrial que mejoró por propia iniciativa las condiciones de los obreros que estaban a su cargo y empleados a su fábrica. Disminuyó las horas de trabajo, aumentó los salarios, limitó el trabajo de los niños y las mujeres, y suprimió el trabajo nocturno, estableció escuelas para la educación de los hijos de los trabajadores y facilitó
construcción de viviendas para sus trabajadores. Sus obras más importantes fue La formación del carácter humano de 1814, Observaciones sobre el efecto del sistema manufacturado en 1825. Tenemos también al conde Enrique de Saint-Simon. Postuló la idea de una sociedad industrializada, pero no regida por empresarios, sino por un consejo de científicos, que cuidase de la educación, la justicia y la asistencia generalizada. Asimismo, se mostró partidario de la abolición de los privilegios y de la anulación de la herencia. Sus ideas no lograron aplicación práctica, pero contribuyeron a despertar el interés por las cuestiones obreras. Sus obras más importantes son La industria en 1816, El sistema de 1823 y El nuevo cristianismo en 1825. François-Marie Charles Fourier afirmó que la cuestión obrera se podía resolver a través de la asociación. Se propuso, mejor dicho, dividir la población de los países en falansterios o como pequeñas comunidades de 2.000 personas cada uno. Número juzgado suficiente para la distribución de todos los trabajos a realizar. En ella vivirían entonces en permanente concordia los directivos y los obreros, ya que todos serían dueños de la empresa. Sus obras más importantes fueron Teoría de los cuatro movimientos, Los nuevos acuerdos sociales y El mundo industrial en 1829. La industria de la falsificación entre 1835 a 1836. Louis Blanc postuló la idea de la creación de talleres nacionales por parte del Estado, al que concebía como un ente neutral ante el conflicto entre patrones y obreros. Fue Blanc el defensor del derecho al trabajo. Sus obras más importantes: Historia de la Revolución Francesa, Cartas de Inglaterra, 10 años de la historia de Inglaterra, Hoy y Mañana hay preguntas. ¿Okay? El problema básico de los socialistas utópicos es que en este caso ellos más bien proponían soluciones pacíficas a un conflicto que de alguna manera necesitaba algo más para hacerse visible. ¿Okay? Eran soluciones, algunas prácticas, incluso por ejemplo las de Owen, que él propuso el sistema de cooperativas, fueron utilizados posteriormente. Bueno, o sea, no, ninguna de las, todas las ideas, propuestas de los socialistas utópicos, no es que fueran malas de por sí, sino que en este caso podían ser fácilmente inaplicables en la realidad. Ya sea porque no se podían aplicar de por sí, o porque en este caso los burgueses, los empleadores afectados, pues impedían que se pudieran desarrollar en la realidad, ¿ok? Y otra corriente socialista, que en este caso es la que de alguna manera se mantiene vigente hasta la actualidad, es el socialismo científico. Fueron Karl Marx y su amigo colaborador Friedrich Engels los creadores de esta corriente ideológica, conocida también como el marxismo. Es la piedra angular de este pensamiento es una interpretación nueva de la historia, llamada el materialismo histórico, que relegó el papel de los reyes y gobernantes a un segundo plano y puso el acento en la lucha de clases como motor de la historia. En el Manifiesto Comunista, redactado por Marx y Engels en 1848, se puede resumir el socialismo científico de la siguiente manera. El materialismo histórico es el desarrollo de la historia, está determinado por factores económicos. La lucha de clases es el motor de la historia. Se considera que toda la historia de la humanidad es el resultado de enfrentamiento de clases. En el sistema capitalista se desarrolla la lucha entre la burguesía capitalista y el empresariado. Eso lo hemos visto en el proceso que hemos desarrollado, que hemos podido realizar en las sesiones anteriores, ¿no? Como en este caso
las distintas luchas, ¿no? La salida violenta a veces es el camino que se toma para que se pueda poner en agenda las reivindicaciones sociales. ¿Ok? Entonces, no es que se prefiera ese camino, sino que ha tenido que ser así. Porque de otra manera, en este caso, los que tenían el poder no podían, simplemente no le hacían caso, para ponerlo en términos muy sencillos. ¿Ok? La aspiración a una nueva sociedad. El socialismo surgirá cuando la clase obrera desplace a la burguesía, instalando una sociedad sin clases sociales, en la que quedará abolida toda propiedad privada mediante la socialización y producción. ¿Ya? Entre los representantes, te voy a explicar un poquito ese detalle, ¿ya? Pero no quiero dejar de hablar de los dos máximos representantes del socialismo científico, ¿no? Como Karl Marx, que, como hemos mencionado, él concibe la historia como una lucha de clases y su evolución desde el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo y capitalismo ha venido determinada por las relaciones de producción. El análisis del presente es la historia económica contenida en El Capital, de 1867, la obra más importante de Marx y que se basa en la plusvalía, eso es la parte de las ganancias generadas por el obrero y del que el capitalismo se apropia. Es decir, que nosotros como obreros, por decirlo, si a ti te pagan $10, por ejemplo, o 10 soles, es porque tu producción es más que 10 soles. Entonces, ese plus, que no sabemos cuánto es, se lo lleva el empleador. Ahora, el problema está en que ese reparto suele ser ¿qué? Suele ser inequitativo. O sea, el valor de tu trabajo es mucho menor de lo que realmente es en la realidad. ¿Ok? Eso es lo que Marx observaba en estos modelos de desarrollo de producción. El capitalismo para Marx solo persigue el beneficio y derrotar a la competencia, sin planificar ni regular la producción, lo que da origen a crisis periódicas incontrolables cuyas víctimas principales serán los trabajadores, ¿no? Entre sus principales obras tenemos los manuscritos económicos y filosóficos y la ideología alemana, la miseria de la filosofía y el capital. En cuanto a Friedrich Engels, es uno de los fundadores del socialismo científico, jefe y maestro del proletariado internacional, amigo y colaborador de Marx. Engels contribuyó a elaborar todas las partes integrantes del marxismo, la filosofía, la economía política y el comunismo científico. En 1845 publica su obra La situación de la clase obrera en Inglaterra, en la que trazó un cuadro estremecedor de las penalidades de la clase obrera. En 1845, Engels escribió con Marx La ideología alemana, libro que por primera vez se hace, en la que hace una amplia exposición de los principios fundamentales del comunismo científico. ¿Okay? Entonces, en sí, el socialismo es una corriente alternativa al capitalismo, es cierto. Ahora, el socialismo, a lo largo del tiempo, ha tenido, ha logrado una sociedad alternativa viable, pues en el proceso sí, pero al final no. Y lo más claro es la Unión Soviética. La Unión Soviética, o sea, en sí, antes de la Revolución Rusa, ya, liderados por los bolcheviques, era una sociedad de la más, si no era la más pobre de Europa. Llegado, en este caso, el proceso socialista, liderado por Lenin y luego por Stalin, tiene una curva descendente que la convierte en la segunda potencia del mundo en el transcurso del siglo XX. O sea, tuvo, pero después cayó por sus propias contradicciones. ¿Por qué? Porque en este caso los sistemas de producción, ¿no? La fábrica, todo lo que el capital, estaban en manos no de la clase obrera, estaban en manos de tecnócratas, de burócratas,
de gente que estaba enquistada en el Estado. Y eso es lo que al final termina, o sea, termina generando una contradicción propia y en este caso la caída de la Unión Soviética que se dio entre 1989 y 1990. O sea, en sí, lo valioso de la visión del marxismo, ¿no? En este caso el socialismo de Marx, ¿ya? Es que pone énfasis a las contradicciones del sistema capitalista. Tal es así que cuando han vuelto a interpretar en la actualidad los escritos de Marx, calzan tal cual. ¿Cuáles fueron las causas, en este caso, que surgió por el cual surgió el socialismo? Explotación obrera, hasta ahora continúa. Bajos salarios, hasta ahora continúa. Excesivas horas de trabajo, no se respetan las 8 horas, 12. Consulte con sus familiares, ¿cuántas horas tienen que trabajar? Si trabajan más de 8 horas. Condiciones de trabajo malas. Entonces, el capitalismo, la idea de Marx era el siguiente. Para Marx no era, en este caso, un contrasentido unirse a los burgueses. Más bien, él quería, en ese caso, que los trabajadores se unieran a los burgueses para que la sociedad pueda llegar a un sistema capitalista. Él pensaba así que era necesario que todas las sociedades llegaran a un sistema capitalista desarrollado. No quería no se sentía anticapitalista. Es más, Marx toma como base de sus fundamentos, por ejemplo, Adam Smith, que es el padre del liberalismo. Entonces, no es que una corriente capitalista anticapitalista, no. Para él era necesario que toda sociedad llegara a un estrato capitalista, porque para él el propio sistema capitalista iba a contradecirse, iba a generar contradicciones que la estamos viendo, sino que hay reacciones del propio sistema capital que hacen que nuevamente persista. Pero se va a llegar a un momento en que eso ya va a ser prácticamente inexorable. Entonces, es a partir de ahí donde la misma sociedad va en distintas fases, que llega en este caso a un sistema en donde ya no hay clases, no hay clases ni obrera, ni clase élite. Los sistemas de producción son para todos y en este caso incluso se llega hasta la abolición propia del Estado. ¿Son finalidades factibles? Eso es lo que no se sabe. No podemos establecer concretamente si lo que Marx pregona o futuriza pueda concretarse en la realidad. Porque los intentos o las interpretaciones marxistas que se han dado en el siglo XX fueron un fracaso. Eso hay que decirlo, fueron un fracaso. No lograron lo que se pensaba. Pero lo que no se puede, en este caso, soslayar, es en este caso el propio análisis de Karl Marx sobre las contradicciones del capitalismo, que hasta la fecha son vigentes. Parece mentira que han pasado más de un siglo de la publicación de sus ideas, pero aún se mantienen vigentes, ¿no? Entonces, eso es todavía, o sea, que sus ideas se fueran en un futuro, es algo que no lo sabemos. De repente no, porque es muy difícil que se pueda de repente la eliminación del Estado de por sí. Pero bueno, bien, 5 minutitos nos demoramos y a las 11:15 continuamos con la sesión de repaso. Ahí seguiremos viendo, ¿no? Entonces, hasta las 11.